Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora López Paniagua, por su presencia hoy en esta comisión. Que tenga un buen día. El tercer punto del orden del día es la propuesta de pronunciamiento número 44, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, instando al Gobierno de España a ejecutar cuantas actuaciones, redacción de proyectos, ejecución de obras de infraestructura, superestructura, señalización y electrificación, en conjunto o por fases, sean precisas para cumplir con los compromisos adquiridos que hagan realidad la conexión por AVE entre Madrid y Extremadura como máximo para el año 2030. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular como proponente de la iniciativa, su portavoz, el señor García Ballesteros, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. No creo que le resulte sorprendente que de nuevo pues debatamos en esta Cámara los retrasos sobre el AVE, no el AVE extremeño, porque esta es una conexión internacional, es la unión de dos capitales europeas entre Madrid y Lisboa. Y le digo que no creo que le resulte sorprendente, o quizás sí. Quizás sí le resulte sorprendente porque después del 18 de julio del año 2022, en el que fue inaugurada esta infraestructura, repito, fue inaugurada esta infraestructura por el presidente de la Junta de Extremadura entonces, el señor Fernández Vara, el actual presidente del Gobierno, el señor Sánchez, y el jefe del Estado, el rey de España, hace casi 2 años y medio que se inauguró esa infraestructura y parece que desde entonces suceden cosas extrañas en todo el trazado. Y la primera cosa extraña es que nos tomaron el pelo, que inauguraron una cosa que no estaba finalizada ni estaba realizada y que hoy esa línea, lejos de estar finalizada, le quedan muchos años por delante para que sea una realidad. Como ejemplo, tenemos que hace pocos días se ha licitado la estación de Plasencia, el estudio informativo, con 2 años por delante para su finalización y entrega, con lo cual nos vamos casi a principios del año 2027. El tramo que discurre por Castilla-La Mancha, el estudio informativo no está y de momento no sabemos si se le espera. Ojalá estuviese, y se lo digo de verdad, ojalá estuviese. Como así se comprometió el ministro en sede parlamentaria en el Senado en el mes de agosto, comprometiéndose a que en el mes de septiembre el estudio informativo del trazado de Castilla-La Mancha, concretamente en las ciudades de Toledo y de Talavera, si no había acuerdo durante el mes de septiembre, él tomaría la decisión y ese estudio informativo estaría en marcha. Hoy no sabemos nada, no tenemos noticias de nada, se volvieron a incumplir los plazos, se volvió a incumplir con la palabra y hoy los estudios informativos del trazado de Castilla-La Mancha entre Oropesa y Madrid no existen ni están puestos encima de la mesa. Aparte de que ha habido múltiples manifestaciones del comisionado del Corredor Atlántico, etcétera, diciendo que esta obra se retrasaba hasta el año 2032, cuando el compromiso, uno de los múltiples compromisos, es que estaría en el año 2030. Que no es para festejar nada, que no es para sacar pecho de nada, que no es para estar orgulloso de nada, de una infraestructura que se pactó con nuestro vecino Portugal el 7 y el 8 de noviembre del año 2003, para que estuviese finalizada en el año 2010.
el entonces presidente Durão Barroso, primer ministro de la República Portuguesa, afirmaba entonces que el mapa de la alta velocidad ha quedado hoy firmado y ratificado y que incluye plazos y compromisos debidamente formalizados para que estuviera en 2010. 4 meses después se produjo un cambio de gobierno en España, siendo el presidente el señor Zapatero, que afirmó aquí en Extremadura y con el presidente entonces Ibarra que la alta velocidad estaría en el año 2010. Declaraciones que hizo el 1 de agosto del año 2004. Evidentemente, el año 2010 no estuvo. Ni en el 10, ni en el 15, ni en el 20, ni en el 25 y seguramente tampoco esté en el 30. Estamos hablando desde que la cumbre de Figueira da Foz se celebró. En el 2003 han pasado 21 para 22 años, 22 años, casi 22 años, desde ese compromiso y hoy el AVE Madrid-Lisboa no es ninguna realidad. Se han vuelto a poner los plazos del año 2030 y ojalá en el año 2030 sea una realidad esa infraestructura. Pero permítame, su señoría, que lo volvamos a dudar por todo lo que queda por construir y por la falsedad e incumplimiento de los plazos que ya hemos vivido durante décadas. Por tanto, señorías, lo que proponemos y volvemos a proponer del Grupo Popular es dignidad ferroviaria para Extremadura, que se cumpla la palabra, que se cumplan los plazos y que se cumplan lo presupuestado también. Palabras, plazos y compromisos que, lejos de quedar en tinta mojada, sean una realidad. Sobre esta infraestructura, señorías, se ha escrito más texto en periódicos y en diarios de sesiones que kilómetros tiene la alta velocidad, que son alrededor de 600 entre Madrid y Lisboa. Y les recuerdo un dato del primer AVE que se construyó en España, Madrid-Sevilla. Se ejecutó en 3 años, algo más de 400 kilómetros, en 3 años. Y en esta infraestructura llevamos 22 y todavía se puede prolongar otra década más. Por tanto, señorías, yo les pido, en aras a ese consenso, a ese pacto que desde el Grupo Socialista su portavoz reivindica, que hagamos que esos plazos se cumplan, que hagamos que esos compromisos se cumplan y que en el año 2030 no el AVE de Extremadura, sino la conexión ferroviaria entre Madrid y Lisboa, dentro del corredor atlántico, sea una realidad. Y ese es el motivo de esta propuesta. Que trabajemos conjuntamente y que el Gobierno de España cumpla. Que cumpla con esos compromisos que dudo de que lo pueda respetar porque, como ya he dicho con anterioridad, el tramo Oropesa-Madrid, el tramo de Castilla-La Mancha, el tramo de Toledo del AVE, ni siquiera hoy tiene el estudio, el impacto ambiental, el estudio informativo, y hoy está en una raya sobre un mapa. Eso nos hace albergar pocas esperanzas en que se cumplan esos plazos, pero insisto, si el AVE Madrid-Sevilla se hizo y se construyó en 3 años, creo que para cumplir el objetivo del año 2030 nos quedan 5. Y, por tanto, yo creo que se puede hacer, pero se puede hacer siempre y cuando se cumpla. Y por eso, señorías, les pido que apoyemos, que trabajemos y que le exijamos al Gobierno de España ese compromiso con Extremadura y con la dignidad ferroviaria de nuestra tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Ballesteros. Si no hay turnos en contra, entiendo que no, pasaremos a un turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios de menor a mayor por tiempo de 5 minutos. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Tiene la palabra su portavoz, el señor Macías Rodríguez.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Ballesteros, por su exposición. Nuestra posición respecto a los proyectos de la alta velocidad española es bien conocida, son bien conocidas desde hace mucho tiempo, Nunca hemos estado de acuerdo. Las inversiones en alta velocidad española siempre han sido un derroche, siempre han sido un señuelo electoral, siempre. Y no lo decimos los peligrosos comunistas que estamos siempre en contra de todo y queremos el arado de palo y ir con burro. Le voy a citar el informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. A España se le concedió casi el 50% de las ayudas de la Unión Europea para el ferrocarril. El informe es de junio de 2018. A España se le dieron más de 11.000 millones de euros. Fue el país que más subvenciones consiguió para las líneas férreas. Y la inmensa mayor parte de ese dinero, efectivamente, lo dedicamos a construir las líneas del tren de alta velocidad, hasta el punto de que nos convertimos en el segundo país del mundo con mayor número de kilómetros de AVE construido, solo detrás de China. De China. Evidentemente no, y lo dice también el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, los criterios para la construcción de tantos kilómetros de AVE eran políticos. Los estudios de coste y de retorno de la inversión no eran creíbles, no eran sostenibles. Y todo aquello se hizo tanto por gobiernos del PSOE como del PP. Aquí ustedes tienen para repartirse responsabilidad durante muchos años. Estamos hablando de décadas de inversiones. Y esto venía al calor también de la burbuja inmobiliaria. Acuérdense de aquellas estaciones que se hacían porque eso iba a facilitar que allí se instalara la gente y se hicieran pisos y pisos y pisos. ¿Cuántas provincias iban a tener el AVE allí? Y eso iba a implicar que se hicieran nuevos barrios y se relanzaran nuevas ciudades. Claro, cuando todo aquello estalló, ¿qué es lo que nos quedamos? Nos quedamos con los casos de corrupción. Porque gran parte de este interés tiene que ver con los casos de corrupción, tanto de un partido como de otro. Y hay casos como para aburrir. Pero aquella época ya pasó. Ya tuvimos una burbuja inmobiliaria, ya hubo que rescatar a los bancos, se quebró aquella forma de invertir el dinero para que llegara a las manos de unos pocos y de unas empresas concretas, y esta es la realidad que tenemos hoy. Por supuesto que tenemos que tener una conexión entre Madrid y Lisboa. Por supuesto que ese ferrocarril tiene que parar en Extremadura, pero es que tiene que parar. No es la mejor opción un tren de alta velocidad para que pare en Extremadura. Para que conecte sin parar, sí, pero para que pare en Plasencia, en Cáceres, en Mérida, en Badajoz y en algunos intermedios que también podría parar, más nos vale que tengamos un tren electrificado que pueda ir a más de 200 kilómetros. Con eso, a día de hoy, ya nos iría bien. Y hay alguna propuesta que se ha registrado en el Congreso de los Diputados pidiendo que se aumente la frecuencia y que se aprovechen las infraestructuras que ya tenemos, de algún grupo parlamentario, impulsada por la Alianza Ibérica por el Ferrocarril. Hay propuestas, porque a día de hoy, con las infraestructuras que tenemos, se podría duplicar los servicios, incluso poner algún servicio nocturno para que nos conectemos con el país hermano, con Lisboa. Por ahí sí vamos a estar en acuerdo, por ahí sí podemos llegar a consenso, pero esta propuesta, o sea, volver a defender lo del AVE, volver otra vez con la matraca del AVE, con lo que ha significado, con lo que históricamente hemos aprendido, yo creo que por ahí no. Y además creo que no se va a hacer. O sea, creo que no se va a hacer, que es otra línea en la que se ha marcado la estrategia desde la dirección de los partidos a nivel estatal y ustedes siguen, tanto un partido como otro, siguen en esa línea, aunque la realidad es que no se va a hacer, que no va a ser así.
que tengamos un tren electrificado, moderno, con el sistema que fija la Unión Europea para que haya una frecuencia de trenes, con eso teníamos, vamos, ya quisiéramos. Se ha gastado el dinero, la mayor parte de los presupuestos de ferrocarril se ha gastado durante décadas en el servicio de ferrocarril que menos viajeros transporta, que es el AVE. Y se ha maltratado a las cercanías, a la media distancia y a los regionales. Y nosotros somos víctimas de esa estrategia. Nosotros en Extremadura somos víctimas de esa estrategia. No tenemos ni cercanía, ni media distancia, ni unas líneas de ferrocarril con un servicio mínimamente decente. Y eso tiene mucho que ver por la apuesta, por el todo AVE que se hizo hace décadas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox su portavoz, el señor Bravo Arrobas. Perdón. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, en primer lugar, tengo que discrepar del proponente, el señor García Ballesteros. Creo que no son 22 años, creo que son 24 años ya, desde el 2020, desde el 2000, desde que llevamos con el tema del AVE. 24 años han pasado desde que se iniciaron realmente los trámites del tren de alta velocidad. En ese sentido, ha habido 2 presidentes del PSOE y 2 presidentes del Partido Popular que hicieron la promesa de traer el AVE a Extremadura. Eso, hicieron promesas, promesas incumplidas. Como bien ha dicho nuestro compañero, promesas en tiempo electoral, que se las lleva el viento. También diferentes ministros de infraestructura, como fue de la Vega, como fue Álvarez Casco o el último, Óscar Puente, también. Promesas, mentira es mentira. Bueno, por cierto, también nuestro presidente actual, también don Pedro Sánchez, lo ha prometido. Es decir, que gana el PSOE, gana 3-2 al Partido Popular en ese sentido. Pero bueno, esto queda en otra mentira más. Lo único que pido y ruego es que en el año 2030 no sea el actual presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, el que inaugure por tercera vez el AVE de Extremadura, como suele de conocerse. Y lo que sí espero es que en el año 2030 sea el nuevo presidente del Gobierno, don Santiago Abascal, el que inaugure por primera vez el AVE desde Madrid a Extremadura. Eso sí, que lo inaugure de 300 kilómetros por hora, no de 85 kilómetros por hora. Para ello lo que se ha hecho en 24 Por favor, años, vamos a dejar los ademanes. Está hablando el señor Arroba un segundo, no. Le pido al señor Fernández que deje los ademanes. Yo creo que en la comisión está circulando por una buena vía, no como la del AVE, pero le rogaría, por favor, que esos aspavientos los dejas a un lado. Puede continuar, señor Arroba. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Para ello lo que he dicho, pues lo que no se ha hecho en 24 años, pues hay que hacerlo en 6 años, y hay que hacerlo en 6 años en Castilla-La Mancha. Entonces hay que ponerse las pilas. Por ese mismo sentido y en esa idea es por lo que, evidentemente, tenemos que apoyar y apoyamos y votar favorablemente a esta propuesta para que más pronto que tarde pues Extremadura pueda gozar de esa vía y de ese tren de alta velocidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, el señor Ferreira, por tiempo de 5 minutos también. Muy bien, gracias, presidenta. Señor Ballesteros, a mí me gustaría que usted hiciera, y tiene una oportunidad ahora en la réplica, el mismo ejercicio que este portavoz que le habla ha hecho en distintas ocasiones en la Cámara. Que asuma la responsabilidad como representante de su partido de los retrasos históricos que ha habido de la alta velocidad en Extremadura. Yo lo he hecho por parte del Grupo Socialista. He reconocido en distintas ocasiones, en distintos debates, que los retrasos tienen que ver con 2 partidos, que son el Partido Socialista y el Partido Popular. Porque solo así podemos hacer análisis certero. No pasa nada por reconocer la realidad. Es que usted no la reconoce nunca. Tiene una oportunidad. Hágalo, porque es que si no, pierde absolutamente toda la credibilidad en cada uno de los argumentos que plantea. Fíjese si mira solo para un lado. Dice, todavía estamos con la presentación del estudio informativo de la estación de Plasencia. Rajoy, Monago y Pizarro la desecharon. Si se olvida usted de eso, pierde toda la credibilidad. Es que estamos haciéndola ahora porque ustedes la desecharon. Dice, todavía estamos con el estudio informativo de Castilla-La Mancha. Es que Rajoy se dejó caducar la declaración de impacto ambiental después de 6 años sin hacer nada. Si usted pierde esa perspectiva, no es creíble lo que está planteando. Dice, retraso de 2032, no. Usted está utilizando las declaraciones. La propuesta de impulso dice una cosa y usted está diciendo otra. El representante del corredor habló de la línea Madrid-Lisboa, porque sabe de sobra que el problema está en Portugal
Y esta iniciativa la han envejecido muy mal, porque ha quedado claro en el Cumbre Hispano-Rusa. ¿Quién no apuesta por la alta velocidad entre Madrid y Lisboa? Sus compañeros del gobierno portugués, que priorizan otra línea. Y el problema está en el puente del río Tajo en Portugal. Y después que ha venido el compromiso del ministro de que esté en 2030 Extremadura, que es lo que dicen ustedes aquí. Por eso le vamos a votar a favor, porque dice lo que se está haciendo, precisamente. Comprometernos a lo que puede el Gobierno de España, que en 2030 esté hasta la frontera con Portugal, que lo otro le compete a Portugal. Ístenle ustedes a sus compañeros del Partido Popular portugués, que son los que tienen la responsabilidad ahora. Dice, hay que hacer todo lo posible para que se cumpla la fecha. Fíjese, si usted no reconoce la dejadez del señor Rajoy, no tiene credibilidad. Cada año del Gobierno de Pedro Sánchez se han licitado más de 200 millones de euros en obras. ¿Sabe cuánto se licitaban con el señor Rajoy? 70 el año que más. 70. Por lo tanto, si usted no reconoce que el Partido Popular no ha hecho nada por la alta velocidad en esta tierra, no tiene ninguna credibilidad para exigirnos. Y una cuestión muy importante. Usted nos pide el apoyo para esta iniciativa, que lo va a tener, ya le adelanto que vamos a votar favorable. Lo va a tener. ¿Por qué necesitan nuestro apoyo para esta iniciativa y no nos aceptan el pacto por la movilidad que les hicimos? ¿Sabe cuál es la diferencia? Esta iniciativa solo reclama y exige al Gobierno de España. Y nuestro pacto lo que planteaba era que exigiéramos juntos al Gobierno de España y también el compromiso a la Junta de Extremadura, que tiene muchas cosas por hacer. ¿Cómo puede ser que usted diga aquí, en esta comisión, que esta línea de alta velocidad se puede hacer en 3 años, como se hizo la Madrid-Sevilla, pero ustedes, desde el Gobierno de la Junta de Extremadura, hayan dejado un año pasar sin siquiera hacer un estudio de viabilidad, como se comprometieron con los Morales y Moralas, de 80.000 euros? ¿Dónde están sus criterios en los tiempos, señor Ballesteros? Si se puede hacer 300 o 400 kilómetros de alta velocidad en 3 años, es que no pueden hacer esta legislatura la autovía Jerez-Zafra, la Badajoz-Olivenza, que son 20 y pico kilómetros, o la XA1. ¿Por qué no pueden hacer la Ronda Sur de Badajoz en esta legislatura, si pueden hacer en 3 años 400 kilómetros de alta velocidad? Esa es la razón por la que ustedes votaron en contra de nuestra propuesta de pacto y quieren que les votemos a favor de esta iniciativa. Porque solo quieren usar esto para la lucha partidista contra el Gobierno de España. Esa es la única realidad. Esa es la única realidad. Y nosotros lo que les decimos, tenemos que ir juntos de la mano a reclamarle al Gobierno de España. Y también a la señora Guardiola, que tiene mucho por hacer, y ha ejecutado un 30% de las inversiones que presupuestaron en 2024. Y ustedes están aquí calladitos, solo haciendo iniciativas para pedirle al Gobierno de España. Y a la señora Guardiola, ¿cuándo se lo decimos? ¿Cuándo? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Por lo tanto, y termino con esto, señor Ballesteros, si ustedes quieren tener credibilidad, primero, reconozcan que tienen la misma responsabilidad que el Partido Socialista en los retrasos históricos del AVE a Extremadura. En segundo lugar, comprométase aquí en la réplica a que vayamos de la mano a exigirle al Gobierno de España y a la Junta de Extremadura, que fue justo lo que nos votaron en contra. Y en tercer lugar, hablen con criterio, porque quien tiene que decidir en todo esto también son sus gobiernos de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha, por donde pasa y está pendiente la tramitación ambiental, y donde se tiene que decir también es el gobierno de la derecha y ultraderecha portuguesa, que son los que han decidido paralizar las prioridades de la alta velocidad entre Madrid y Lisboa. Por lo tanto, esta valentía de iniciativas llévenla también a sus compañeros de partido. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ferreira. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, el señor García Ballesteros, como proponente, para cerrar el debate por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Ferreira, quien se tiene que comprometer son ustedes, que para eso este grupo ha presentado esa iniciativa para que la conexión Madrid-Lisboa por alta velocidad esté en el año 2030. Y usted no se ha comprometido. Es el que se tiene que comprometer. Es quienes se tienen que comprometer, no los proponentes, sino el resto de los grupos, si quieren votarlo a favor, si quieren votarlo en contra y, sobre todo, comprometerse. Que por su favor, discurso no hagamos interpelaciones. Bueno, estamos hablando de respeto, evidentemente. Dice que nosotros presentamos esta iniciativa para confrontar con el Gobierno. El Gobierno de España no necesita PP para confrontarse entre ellos mismos, entre sus escándalos que tiene ahora mismo. O sea, no nos hace falta que recurramos a nosotros para que ustedes estén en sus propios líos.
Señor, por ir respondiendo a los distintos grupos, a Unidas por Extremadura, nos sorprende que ustedes estén más. Yo no les voy a llamar que ustedes son los malvados comunistas, no se lo he llamado nunca ni se lo voy a llamar. Pero nos sorprende mucho que ustedes más estén ahora en el discurso de la rentabilidad económica, la rentabilidad social. Y ese es su discurso para desestimar el tren de alta velocidad. La rentabilidad económica, pero mire, y el poco uso. Mire, los datos que yo estoy viendo aquí es que en el año 2022 la alta velocidad alcanzó más de 23,7 millones de pasajeros, incrementando un 76%. Creo que son datos importantes de lo que se usa la alta velocidad en España, pero es que además no estamos hablando de un tren interno, interior de la propia península, perdón, de la propia España, estamos hablando de una red internacional, financiada por Europa, que une dos capitales europeas que a su vez uniría con una tercera, con Francia y con París. Estamos hablando de una red internacional, no estamos hablando de otra cosa y financiada por Europa, y yo creo que es una muy buena inversión de la que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir peleando. Gracias a Vox por el apoyo. Creo que ha habido una pequeña parte de la intervención que no lo ha escuchado cuando ha dicho dos presidentes del PSOE y dos del PP. Hubo uno del PP que fue el que consiguió y que firmó este pacto en el año 2003, que fue el señor José María Aznar con Durão Barroso en noviembre del año 2003, quien consiguió y firmó y pactó esta infraestructura, pero desgraciadamente en marzo del 2004 salió del Gobierno. No me diga que usted, que el señor Aznar no hizo nada porque fue principalmente quien puso esta infraestructura en marcha y no estuvo en el Gobierno más que 4 meses después de esta firma. Señor Ferreira, he dicho que no estaba ni en el 2010, ni en el 2015, ni en el 2020. Claro que es verdad que todos somos responsables de haber llegado hasta donde está. Unos más y otros menos. Pero quien tuvo que poner en marcha esta infraestructura fue el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. 4 meses después de que se firmara, con fechas, con datos, con cifras, la alta velocidad entre Madrid y Lisboa, en la cumbre de Figueira da Foz. Y que en Extremadura, en el año 2004, dijo que era su principal compromiso, que estaría en el 2010. Y no lo estuvo. El primer responsable se llama Rodríguez Zapatero, que fue el que incumplió todos los plazos. Y además, le digo más, no me gusta que dé datos falsos. No me gusta. Usted, que creo que es una persona seria y responsable, yo lo tengo como tal, no me gusta que dé datos falsos. Porque en la época de Mariano Rajoy se invirtió datos de Adif, no del Grupo Popular, de Adif, 691 millones de euros, no presupuestado, invertido, no presupuestado, invertido, 691 millones de euros en 6 años, 115 millones de euros anuales. Ejecutados, datos de Adif, no la falsedad que usted ha vertido en esta comisión. Por tanto, le ruego que sea un poquito más certero y más sensato a la hora de dar cifras. Se ejecutó el 62,1% de lo presupuestado y algunos han ejecutado el 33% de lo presupuestado. Datos de Adif. Un poquito más de rigurosidad, señoría. Habla otra vez de Monago, de Pizarro, de Rajoy. Ustedes que no quieren hablar del pasado. Pero se hace 9 años. 9 años. En 9 años no han podido licitar el estudio, se ha podido licitar el estudio informativo de la estación de Plasencia. Es que llevan 6 años y medio gobernando. ¿En 6 años y medio no da tiempo para sacar un estudio informativo? Yo creo que sí. No en un año, en 6 años y medio, señor Ferreira. Y lo sacan ahora la estación de Plasencia. Y mire, habla de incumplimiento de otros gobiernos que nada tiene que ver con lo que nos ocupa, que es el Gobierno de España. Aquí estamos hablando de fondos europeos, no de fondos propios. Fondos europeos. Aquí sí hay fondos europeos. En Extremadura se han acabado los fondos europeos para las infraestructuras. Se han acabado. Y ustedes han dispuesto de ellos y no los han ejecutado.
Y además creo que tendrá una buena noticia la semana que viene con respecto a algunas de las autovías que han mencionado aquí. Creo que lo tendrá, porque el Gobierno de María Guardiola sí está buscando financiación para poder realizarlas y poder hacerlas. No como ustedes, que la han tenido más de 246 millones y no lo han ejecutado. Señoría, a mí me gustaría que, le doy las gracias por apoyar esta iniciativa y me gustaría que en el año 2030 esté, pero permítame que lo dude. Yo lo acompaño donde usted quiera. Mi grupo lo acompaña donde usted quiera. Ahí estaremos ciñéndonos a esta cuestión. Yo lo acompaño. Pero el último dato que ha dado en la exposición del Corredor Atlántico, en Bruselas, esta semana, en la exposición del Corredor Atlántico, me parece que es muy mala noticia para el tren de alta velocidad que el tramo Calla-Badajoz, que son 12 kilómetros, que no tiene ninguna imposibilidad técnica, se quede para el año 2029-2034. 2034. Con lo cual, creo que el año 2030 es de una, no sé qué, en fin, no sé. No estoy hablando de Portugal. Por favor, un momento, señor García Ballesteros. Está interviniendo el señor García Ballesteros. Le rogaría, por favor, que no interpelaran a la persona interviniente. Y termino. La culpa es de Portugal. La culpa de que ustedes hayan sacado el estudio informativo de la estación de Plasencia 6 años después de gobernar España de la estación de Plasencia es de Portugal. La culpa de que el trazado Oropesa-Madrid no esté es de Portugal. Y la culpa de que no esté el estudio informativo del tramo en Toledo y en Castilla-La Mancha es de Portugal. No es la culpa de Portugal. La culpa es de quien gobierna España, de que tiene el presupuesto, de quien incumple los compromisos y de que esperemos que ojalá, por una vez, en el poco tiempo que les queda, lo cumpla. Si no, evidentemente, esa línea de alta velocidad la tendremos que terminar los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Ballesteros. Vamos a pasar a votación. ¿Votos a favor, por favor? 11 votos. ¿En contra? 1 voto. ¿Abstenciones ninguna? Bueno, pues queda aprobada la propuesta de pronunciamiento número 44. El orden del día y agradeciendo el tono de sus intervenciones, se levanta. 5, 4, 9. A mí me había quitado. No. Me ha reñido antes, me ha quitado. Le he reñido y lo he obviado totalmente. Lo sabía. No lo sabía. Sí, son 12, perdón, había obviado al señor Fernández porque se ha portado mal. Son 12 votos a favor, 1 en contra, queda aceptada la propuesta de pronunciamiento número 44. Muchas gracias, levantamos la sesión.